Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Maya, te escuchamos. Hola, son buenas tardes en este momento, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes para nosotros. Hola a todos, me da mucho gusto que ya sea viernes otra vez y que esté yo con todos ustedes y ustedes que quieran estar conmigo. Espero que hayan tenido una semana buena y vamos a iniciar nuestro programa. Quiero platicarles de una vivencia muy especial que yo tuve especialmente esta semana. Pues ya lo platiqué, lo del concierto que hubo el domingo, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Fue el domingo? Sí, pero no he platicado No, no lo has platicado. Entonces, ¿qué tiene de especial este concierto? Déjenme situarme bien. Hubo una parte en que los instrumentos musicales que se usaron fueron instrumentos que se salvaron, que se lograron tener aquí en México de los campos de concentración. Miren, cuando a mí me toca hablar de la Segunda Guerra Mundial, apenas yo creo que a esta altura de mi vida me estoy dando cuenta de que sin haber estado en Europa me afectó mucho más de lo que pensé la Segunda Guerra Mundial, quizá porque ya de adulto la enseñé como maestra, en fin. El caso es que los instrumentos musicales, varios de los instrumentos que se usaron el domingo, fueron instrumentos rescatados, esa era la palabra que buscaba yo, rescatados de campos de concentración. Se dice fácil, pero cuando piensa uno lo que, si fueran seres humanos, lo que vieron estos instrumentos, lo que pasó la gente que estuvo obligada a tocar estos instrumentos musicales en un campo donde se les hacía sufrir, donde no se les daba de comer, donde vivían en situaciones de veras inhumanas, se da uno cuenta de lo que podrían relatarnos esos instrumentos. Como los instrumentos no hablan, yo siento que somos nosotros los que tenemos que transmitir su mensaje. Es tan increíble, de veras, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que hablo de eso, me cuesta más trabajo entender cómo pudimos los humanos caer tan bajo. Veo que ya entró Daniel. No sé si quiere hacer un comentario a lo que dije, pero me parece fantástico. Yo conozco a
a Vivi Biskin, que es la promocionadora una de ellas, con los Juanita Feinsohn, y considero que están haciendo una labor extraordinaria, organizando y dando a conocer este aspecto de la historia del judaísmo. Es para mí de veras muy importante el transmitir lo que significa la labor que llevan a cabo estas personas. Yo conozco algunas, no las conozco a todas, pero sé que Vivi Biskin está muy, muy metida en esto y ella ha promocionado tremendamente esta actividad. Y ya no sé cómo lo hicieron, no sé cómo se inició el grupo. Si alguien sabe, le pido por favor, tomen la palabra y díganos cómo se les ocurrió empezar esta actividad de rescatar estos instrumentos musicales, comprarlos, me imagino, y utilizarlos en conciertos aquí en México. Aparte de lo emotivo, lo conmovedor, en el programa, en el concierto, estuvo también un violinista extraordinario, Joshua Bell, que creo que es americano, que la verdad nos dio un placer extraordinario. Y es lo que yo quería comentar ahora y hacerles a ustedes partícipes de la emoción. Llegó un momento en que las lágrimas se me salieron en el concierto de tantos recuerdos que llegaron. Yo creo que eso me pasa porque ya cumplí 91 años y y bueno, ya voy de aquel lado y la verdad me da mucho gusto tener tantos recuerdos emotivos y que a medida que pasa el tiempo, más me doy cuenta de la suerte tan grande que he tenido en la vida. De veras, estoy muy emocionada. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si Isaac quisiera comentarnos un poquito, a lo mejor él tiene más información. Voy a dar unos puntitos, pero primero antes de darles unos puntitos del concierto, me encantaría que todos disfruten esto. Les vamos a poner, espérenme un segundito. Vamos a hacer, compartirles algo en acá. Screen.
Perfecto. Lo que vieron fue de parte del concierto que tocaron únicamente los instrumentos de la esperanza. ¿Sí? Déjame pararle para que no... Bueno, y les comparto un pedacito más de otra cosa. Creo que vale la pena. Y Maya quiere comentar algo antes, Isaac. No, yo quisiera que explicaras un poco más. Ahorita explico un poco más. Ok. De los instrumentos de la esperanza. Sí, ahorita. Sí. Listo. Bueno, si pudieron ver, sí me oyen, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Bueno, los instrumentos de la esperanza, nada más para que dato está ahí metida Miriam Sklar de Feldman, Anita Feinsod, Bibi Bisgard, Beskin de Casa, Beskin, y también está Adela Smeke, están ahí en la organización que se llama Instrumentos de la Esperanza, y lo que han buscado y están buscando es encontrar instrumentos que tengan su propia historia dentro del Holocausto, ya sea porque hayan
ayudado a salvar la vida de alguien porque hayan sido transportados, porque participaron en alguna X cosa más. Curiosamente, el violín con el que toca Joshua Bell, uno de los más famosos violinistas del mundo, es un violín que tiene su propia historia del Holocausto, ¿sí? Fue rescatado, ayudó a salvar a algunas personas, pasó la frontera, posteriormente fue de los primeros violines que formaron la Orquesta Sinfónica de Israel. Todo el mundo la conoce, ha oído de ella, es muy famosa, reconocida a nivel internacional. Posteriormente, ese mismo violín lo ha tocado en Carnegie Hall, y curiosamente, para los que todavía tengan dudas de alguna cosa curiosa, ese mismo violín que tocó en Carnegie Hall, al día siguiente, horas después, estaba tocando en el metro de Nueva York, recibiendo propinas de la gente. Nada más como dato curioso. Entonces, estos mismos instrumentos, hay un piano, hay una trompeta, si no me equivoco, hay un violonchelo, no sé si no voy, hay diferentes instrumentos, un contrabajo, varios violines, fueron parte de esta orquesta que tocó junto con Joshua Bell. Primero dieron el primer concierto que vieron, una mezcla ahí de diferentes músicas, ¿sí? Y después participaron con Joshua Bell en el concierto especial. Todos estos instrumentos, ¿sí? ¿Sí? Como les digo, tienen su historia, y es lo que se ha dado la fundación a hacer, a rescatarlos, a traerles y a compartir las historias de esos. ¿Qué más les podemos decir de esta, no? Bueno, la finalidad es buscar instrumentos musicales que están relacionados con el Holocausto, y se creó en 2017 la fundación. Lo que quieren hacer es honrar a las víctimas de la Shoah, dándoles voz a través de sus instrumentos. Promueven la educación del Holocausto también a través de estos instrumentos, porque así pueden llegar a más gente que lo aprecie, lo vea, todo esto. Son herramientas tangibles de lo que sucedió, ¿no? Recrean desde una banda klezmer hasta una orquesta de esa época para realizar conciertos con diferentes artistas. Y entre la gente que está conformada la fundación está el doctor Jaime Feldman, ¿sí? La doctora Vivian Biskin, Miriam Feldman, Gabriela Milstein, está Anita Feinstein, está, como les decía, Adela Smeke, ¿sí? Hoy en día tienen 12 instrumentos, ¿sí? Todos con historias verificadas, que han sido, ¿sí? Algunos han sido restaurados, ¿sí? Y fueron tocados por la Orquesta de Minería, hay que reconocerlas, y estuvo a cargo el director el director es también muy conocido, Carlos Miguel Prieto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para darles idea un poquito del violín, por ejemplo, del que tocó un poquito más, Joshua Bell, es un violín que le perteneció a Bronislaw Huberman, que era un violinista judío de origen polaco, ¿sí? Que fue expulsado de Alemania por ser judío en 1936, y se fue en esa época también a lo que era en ese momento Palestina, todavía no es Israel, ¿sí? Y fundó ahí la Orquesta Sinfónica, la primera orquesta sinfónica, que se llamó Orquesta Sinfónica de Palestina, que después pasó a ser parte de la Orquesta Sinfónica del Estado de Israel, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿sí? Parte de eso, cabe decir que alguna vez se le perdió en un taxi el violín, ¿sí? Y varias historias más que cada una de estas piezas puede contener. No sé si con esto, si hay alguna duda más que les podamos contar, o si quieren saber algo más, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Isaac, el aporte que has hecho a este programa. Yo personalmente me emocioné mucho el domingo. Apenas me podía yo dominar. Fue un concierto fuera de serie que me trajo muchos recuerdos de cómo vivimos la preocupación por nuestros familiares que estaban en Europa.
Espero que a la gente le haya parecido interesante. Además, es historia. Cada uno de los instrumentos tiene su propia historia. Hay que mencionar, uno de ellos tú lo conoces muy bien de quién era de Joel David Katz, esposo de una muy amiga tuya, madre. Para darles ideas, son el violín de Sixia. Luego pueden buscar en la página del Instrumentos de la Esperanza y en Diario Judío mucha más información de esto. Está el violín de Sixia Schweitzer, está una ocarina del doctor Lowenstein, ¿sí? El clarinete de Joel David Katz, un tambor de Saul Dreyer, que los que recuerdan ya tuvimos con The Voice of the Silence una entrevista con él. Él tiene su propia banda hoy en día, que es la banda, tiene una banda musical, Holocaust Survivor Band, ¿sí? Y el Dorvador Band, que junta gente sobreviviente del Holocausto con nuevos jóvenes en esta banda, ¿sí? Y él donó su tambor, el cello de Jax Hacker, ¿sí? Un piano, esta es más difícil cómo se consiguió toda la historia que tiene, ¿sí? Es de Olga Kovac, ¿sí? Un acordeón de Saúl Cooper, otro violín de Stefan Prum, los fagots de Luis Salomón, el violín de Emma Stern, un trombón de Paul Stern, no era una trombeta. Esos son más o menos quienes, ¿cómo se llama? Quienes los instrumentos que se han tenido. Me faltó decir por ahí que también en el consejo está Alejandro Rubinstein, como parte del consejo de los instrumentos de la esperanza, ¿sí? Entonces, para que tengan un poquito más de idea de todo esto, de lo que fue, y el concierto fue en la sala Nezahualcóyotl, un lugar increíble para escuchar música, y fue, creo que, una velada para todos los que estuvieron ahí, increíble, única y irrepetible realmente, ¿no? Y seguramente tendremos muchas nuevas sorpresas con esta organización que es los Instrumentos de la Esperanza, ¿no? Pues la verdad, fue un concierto fuera de serie. Judith, no sé qué más haya en el programa, pero creo que se nos fue más tiempo del calculado en esto de No te los preocupes. instrumentos, pero de veras, fue una experiencia que valía la pena compartir y Claro. espero de veras que a la gente le haya interesado, a los que están conectados con nosotros, porque fue un domingo sumamente emotivo. Adelante, te cedo la palabra. Ya no me dejes hablar a mí. No, al contrario. Adriana quiere hacer algún comentario. A ver. Sí, primero, de verdad, gracias por este programa. Esto pues es muy alentador saber que existe esta fundación. Y como ustedes, no sé, algunos saben, mis tíos abuelos fueron justamente músicos sobrevivientes del Holocausto. Y a mí, pues, por supuesto, me conmueve muchísimo esto por lo que sabemos que desafortunadamente utilizaron la música para encubrir mucha maldad y mucha cosa espantosa. Desgraciado. Es espantoso pensarlo. Digo, a mí como ser humano me avergüenza, no tengo nada que ver, pero me avergüenza el hecho de que existieran humanos que utilizaran la música para tan mega ofensa, ¿no? Como decía Louis Armstrong, la música es la vida misma, entonces fue una burla espeluznante, ¿no? Pero yo, para no enfocarme en lo triste, yo creo que si nos podemos quedar con la cita, por ejemplo, de Bob Marley, que fue muy buena y que dice que cuando una música te pega, no existe ningún dolor, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme con esa cita. De acuerdo. Pero es muy conmovedor este tema. Mis tíos, como saben,
contaban anécdotas de esta situación y era una cosa pues muy mal usada, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por tocar este tema. Qué bueno que existe esta fundación. De verdad, gracias a Dios que existe esta fundación que está recordando pues este mal uso de la música o lo catárquico que pudo haber sido, lo aliviador, lo esperanzador, ¿verdad? Pensemos en eso. Seguramente a uno que a otro, a lo mejor le ayudó Ujú. Claro, el poder estar tocando, claro, aunque sea con hambre, con dolor, sí, claro, pero al tocar su violín, sí. a lo mejor le daba vida y esperanza. Sí, totalmente. Quedémonos con eso, ¿no? Sí, Pero bueno, qué bonito. Muchas gracias. Es lo que quería nada más comentar. Gracias por este gracias, programa. gracias por tu comentario. No sé Adela, si Philip quiere comentar algo, me pareció que tenía, pero a lo mejor estoy equivocada. ¿qué? Philip, no sé si Philip quería comentar algo, pero creo que no. No estás equivocada. Ah, ok, perfecto. Sí. ¡Guau! ¡Hola! Ya te extrañaba. Muy bien, Mayita. Felicidades por los 91 años. Bueno, Mira, aquí tengo algo que se recogió de que la curiosidad de Gabriel a sus 14 años y fueron el detonador para iniciar la Fundación de Instrumentos de la Esperanza. ah, ¿Por qué solo violines? Parece ser que le preguntó Gabriel a sus abuelitos después de haber participado en un concierto donde ellos se presentaron, donde se presentaron los violines de la Esperanza, en la que se honraron a las víctimas del Holocausto y recordaron la cultura judía que existía en Europa antes de la guerra. Y decía ella que en Europa los judíos tocaban muchos instrumentos, no solo violines. Y eso fue el argumento que utilizó Gabriela y sus abuelitos Miriam y Jaime la intención en ellos de iniciar instrumentos de la esperanza. Esa es la historia. Y Vivi Biskin se sumó desde el principio porque para ella la música y la cultura siempre han sido herramientas necesarias para educar a los jóvenes. yo aplaudo mucho lo que hace Vivi, ¿eh? Y Yo aquí todo su grupo de señoras allí, se me hace una labor hermosísima. yo tengo una ¿Qué? de en los 4 años. Ajá. Pues, Quedaste para... Ya. 13 instrumentos que pertenecieron a víctimas del Holocausto. Establecieron un museo de esos instrumentos. ¿En dónde? Los instrumentos han participado en conciertos. No sé dónde está el museo. Ya. Han presentado en varias ocasiones los instrumentos para diversas exposiciones y organizaron un concierto inaugural y participaron en decenas de conferencias y entrevistaron a familiares de los dueños de los instrumentos. Ah, ya. La que hace también con esto lindas entrevistas fue Mónica, bueno, se me va su apellido, pero la que entrevistó a Ariel, ¿te acuerdas? Mónica Uniquel. Uniquel también tiene Sí. memorias de esto, muy, muy preciosas con los instrumentos también. Entonces, es efectivamente un esfuerzo muy, muy bonito y pues muy conmovedor como los que asistieron ahora al concierto pudieron ver. Yo de veras me encantó que el teatro estaba completamente repleto, de que tanta gente participó. De veras fue un concierto fuera de serie. Judith, tú dirás si pasamos a otro tema, no sé de qué iba a hablar Daniel tiene varios temas que nos quiere compartir y A ver. le voy a dar la palabra, nada más voy a compartir la presentación que tenemos para que él nos platique un poco sobre
los temas de hoy. Adelante, Daniel. Hola, vamos a hablar un poco de todas estas personalidades, pero antes de entrar con todas ellas, la siguiente primera imagen que tenemos, que no tiene nada que ver con esto en realidad, esta imagen es con la que quería yo empezar por subrayar casualidades. No sé si saben, en Estados Unidos, una niña, muchacha, señora medio loca de Polonia que descubrió que era paisana, vino a hacer su maestría en Yiddish en Michigan, luego se vino a San Diego, se casó con un israelí que hizo Yeridá y vive en San Diego felizmente, trabajando para Qualcomm, inventando teléfonos. Inventaron una casa que se llama Yiddishland en La Joya, lo que son en Wall Street. Entonces ahora yo ya puedo decir que yo fui a Wall Street y me saqué la lotería, pero no la lotería de Wall Street, sino la lotería de Wall Street de Yiddishland en La Joya. El caso es que entramos y nos encontramos en el evento. Todos los que estaban en el evento ven este programa o escuchan este programa en algún momento. Ah, Todos conocen a mi mamá. caray. Diario judío, de Londres, de acá, de todos lados. Y dos de ellos tenían una relación directa con la familia. Uno de ellos porque fue quien facilitó de alguna manera la llegada de Misaide a México. Y el otro porque se conoció, era parte del grupo comunista en México, que era otro lado de la familia, que no se hablaba con el lado socialista, o si se hablaba era para pelearse. Pero este señor Greenberg era parte de los comunistas, pero lo que lo hace especialmente importante es que él fue a Rusia. Y cuando fue a Rusia y vio lo que estaba haciendo Stalin en Rusia, regresó a México, escribió una carta en Distime y renunció al Partido Comunista. Dile lo que es. Distime, perdón, el periódico en Yiddish socialista de la Ciudad de México, porque había dos periódicos, Distime, que era socialista, bueno, había tres en realidad, Distime, que era socialista, Der Weg, que era sionista, y un tercero, creo que se llama Freiheit o Freie Welt, o algo por el estilo, que era comunista. Y él escribió un artículo tanto en el Freiheit como en el Distime para renunciar al Partido Comunista después de exponer los abusos, los crímenes que estaban haciendo los comunistas en Rusia. Ojalá todos hubieran seguido y ahí hubiera terminado la historia del comunismo, pero bueno, no sucedió así. Y ahora seguimos viendo situaciones similares en otras partes del mundo. En fin, el hecho es que fue interesante ver cómo había ahí 4 familias, 4 descendientes de gente de Polonia, que en Polonia no se hubieran conocido o no se conocían en Polonia. Me pareció que todos eran conocidos de México, que salieron de Polonia huyendo del antisemitismo y de la persecución religiosa, que llegaron de alguna manera a México, y digo de alguna manera porque a pesar de lo que se dice, México tenía sus fronteras cerradas y no dejaba entrar casi a nadie de Europa Oriental. Es más, el famoso general Cárdenas específicamente tenía una ley que prohibía la entrada de judíos y de libaneses también, por cierto, o sea, era parejo, solo podían entrar españoles para que no se echara a perder el consenso social. Gracias a eso entraron los papás de Manuel Andrés, pero no entraron los papás de un montón de gente de premios Nobel que nacieron en otro lado. Pequeño error que hizo este señor Cárdenas al definir que México tenía que seguir siendo solo español para seguir adelante, cuando en realidad eso lo convirtió en seguir para atrás. Pero en fin, el caso es que aquí se encontraron 3 familias que llegaron a México, que lograron entrar a México. Me imagino que los 3 pagaron la cuota que pedía lo que se llamaba entonces el secretario de Gobernación de Veracruz, que era el licenciado Miguel Alemán, y al cual había que pagarle, si no me equivoco, $2,000 de aquel entonces por cada persona.
que entrara, y pues los que estaban en México se juntaban entre todos para pagar el rescate y de que los dejaran entrar. Sin ninguna razón, de esos 3 que estábamos ahí, 1 fue a la Yiddish, 2 fuimos a la Naye. De todos, de cualquier manera, terminamos reuniéndonos nuevamente en otra inmigración. Esta vez salimos de un país en crisis, no de un país de persecución, porque en México no ha habido esa persecución, pero desafortunadamente el mal manejo de los bienes del país por serie tras serie de presidentes y de gobernantes, casi podría atreverme a decir incapacitados para hacerlo, han obligado a múltiples personas a salir del país. Ya hemos hablado de muchos que han llegado a destacarse en otros países. En este caso no habíamos nadie especialmente importante en esa mesa, excepto que compartimos a través de los siglos, se vuelven a reunir las familias literalmente en otro siglo, en otro lugar que en este caso San Diego, con orígenes pudiendo rescatar, llevar las raíces a los mismos lugares. Y todos trabajando en conjunto. El punto común denominador entre todos los que estábamos ahí, pues era la relación con el Yiddish. Si quitamos el Yiddish, realmente entre todos los que estábamos ahí no hubiera habido ninguna otra relación más que, bueno, el ser paisanos, que en una generación más quizás ya no sea importante. Pero en esta generación eso lo fue. Entonces, eso es lo primero que quería yo subrayar. Polonia, México, San Diego, no sé en dónde sea la siguiente escala, pero es interesante ver cómo lo que había hace 2 siglos, en el siglo XIX, se reprodujo en el siglo XX y se continuó ahora en el siglo XXI. Muchos siglos, muchas historias, las mismas familias. Y eso no es una efeméride, pero pues lo vamos a tomar como una efeméride porque sucedió esta semana. La otra. El 12 de junio nació Ana Frank. Ana Frank no necesita introducción. Todo el mundo conoce a Ana Frank. Todo el mundo conoce la vida de Ana Frank. Y durante la pandemia yo me dedicaba a decirle a todo el mundo cuando venían a quejarse y a lloriquear y a sufrir y a arrancarse pedazos de la piel de bombón que tienen, a decirles, ¿qué hubieras hecho si hubiera sido Ana Frank? Hubieras tenido que vivir dentro de un closet, sin internet, sin teléfono celular, sin Uber, sin Didi, ahí encerrado todo el día y esperándote a que sea la noche para ver si sales, y así, y despacito y calladito. Ahora sí que calladito, no te ves mejor porque si te ves, te vas. Y aquí todos, ay, es que la pandemia, ay, me voy a volver loco, ay, cómo sufro. Bueno, pues para los que sufren con la pandemia, tomen el ejemplo de Ana Frank y sobrevivan y déjense de cuentos. En fin, además de Ana Frank, hay todo un conjunto de muy importantes pensadores que tienen algún aniversario de vida o muerte esta semana. El primero es Menachem Schneerson. Menachem Schneerson es el inventor, bueno, no es el inventor, no es cierto, es el creador en el siglo XX del hasidismo moderno, de un hasidismo, yo le llamo de la franquicia del hasidismo. Antes de Menachem Schneerson había hasidim y había rebes, y cada uno hacía sus cosas. Con Menachem Schneerson esto se organizó, se volvió franquicia y se abrieron literalmente, se empezaron a ver franquicias por todo el mundo, y a su fallecimiento se creó lo que de alguna manera no se le llama así, pero yo le llamo así, la ley Schneerson, que dice que todos los jóvenes hasidim tienen que salir y tienen que ir a dispersar las semillas de la sabiduría del Rebbe Schneerson. Y se tienen que ir a una comunidad y crear una nueva comunidad hasídica. Y entonces estos son las gentes que terminan yéndose a Puebla, África, a Cabo San Lucas, a San Diego, o sea, todas esas tierras perdidas de Dios, encontradas por los hombres, pero perdidas de Dios. Y ellos se van y crean grupos hasídicos que una vez abiertos no pueden cerrar. O sea, una vez que el movimiento Lubavitch dice, aquí vamos a abrir, les da dinero para que sobrevivan 5 años, patéticamente, no pueden vivir como ricos, pero pueden vivir.
Y si a los 5 años no son autosuficientes, jubilan al muchacho y a su esposa, pues siempre tienen que ser 2, más los que vayan creando en el camino. Tienen que ser, si en los 5 años no han logrado ser autosuficientes, se jubilan y mandan a otra pareja. No cierran. Una vez abierta una franquicia, no se cierra. Pero la realidad es que casi todos sobreviven de una manera o de la otra y siempre encuentran quien les done una casa, quien les done dinero, quien tenga que limpiar su conciencia, quien no la tenga que limpiar, quien crea en todo esto, quien gracias a esto descubra nuevos valores, etc. Menachem Schneerson, yo le llamaría un semillero de judaísmo, el plantador revolucionario, si quieren ustedes llamarle así. Esta semana también recordamos a Martin Buber. Antes de Martin Buber, yo iba a decir que es destacable que todos los pensadores sionistas, casi todos los pensadores sionistas, hablaban y escribían en alemán o en ruso, y todos vivían fuera de Israel, y ninguno se fue jamás a Israel, pero todos convencieron a los no tan pensadores a que ellos se fueran a Israel. Bueno, Martin Buber es una excepción. Martin Buber sí se fue a Israel. Martin Buber pues se hizo famoso por la teoría del yo inclusivo, donde dice que, voy a tratar de explicarlo porque no se me hizo muy sencillo, y terminó peleándose Martin Buber con todos, con Rosenzweig y con todo el mundo por el yo inclusivo, en el que dice que nosotros materializamos todo. O sea, la relación entre yo y tú se vuelve un objeto. Y yo califico y juzgo al tú en función a eso, a la objetivización que le acabo de hacer. En cambio, si no lo objetivizo, lo vuelvo yo y usted, por así llamarle, el tú inclusivo, en el que sin hablar nos volvemos uno. Pero lo mismo se traduce para una relación de dos humanos que para la relación con Dios. O sea, a Dios no se le puede personalizar, porque en cuanto se le personaliza, se le objetiviza. Entonces tienes que tratar a Dios como un ser que no puedes tocar, del que no puedes hablar. Casi como un Dios judío, pero sin humanizarlo. Martin Buber, además, fue filósofo sionista, y Martin Buber dejó varias obras igual de complicadas, todas muy sencillas, pero igual de complicadas, que si ninguno las ha leído, les recomiendo que la lean, porque es una casi completa contradicción con toda la filosofía sionista contemporánea. Nada más para que quede claro, Martin Buber murió en 1965. Y uno de los temas más importantes en la filosofía de Martin Buber son los derechos de los palestinos en lo que hoy es, en lo que era el territorio de Palestina y hoy es el territorio de Israel. Su lucha número 1 después de la relación del humano con el humano es precisamente la del judío con el palestino en Israel. Él a favor de que todos vivieran ya fuera juntos en un solo estado o respetuosamente en dos estados separados de mutuo respeto. Bueno, ese es Martin Buber, y casi podríamos decir que Benny Goodman le vino a poner fondo musical a la historia de Martin Buber, porque pues todos conocen a Benny Goodman y sus orquestas. Hizo famosa la música de la posguerra, hizo famosos los bailes de los teenagers de los años 40, 50, y ese fue Benny Goodman, quien también tiene su celebración esta semana. Pero hay más. Esta semana falleció también Max Weber. Para quien no conoce a Max Weber empezó una línea filosófica muy clara, comparativa entre religiones, en la que demostró que la religión de la persona determina su desarrollo y su forma de crecimiento. Quiere decir, Max Weber, quien después fue seguido en estas ideas por Max Durkheim, Max Weber escribió
la ética del protestantismo y el catolicismo, el capitalismo y el protestantismo, y comprobó cómo esas ideas tan chocantes entre católicos y protestantes, porque todo el mundo cree que el pleito entre católicos y protestantes a lo mejor son los santos y todas esas cosas, pero no. El choque total entre protestantes y católicos es que los protestantes consideran que tu entrada al paraíso depende de tus logros en este mundo. Mientras más consigas, mientras más alcances, mientras más produzcas, mejor te irá en el cielo. En resumen, Dios odia a los pobres. El catolicismo es al revés. Mientras más sufras y más pobre estés y menos molestes a los ricos, más feliz serás en el paraíso. Entonces son dos paraísos totalmente diferentes. Sería interesante morir y poder ir a ver y que existieran los dos paraísos y poder ir a ver a qué se dedican los católicos en ese paraíso y qué hacen con ellos los protestantes en ese paraíso. Pero en fin, Max Weber comparó protestantismo, catolicismo, el judaísmo y la manera en que sus ideologías terminan determinando la suerte de las naciones. No es accidental que los países protestantes sean económica y científicamente muchísimo más avanzados que los católicos. Ojalá Latinoamérica hubiera sido conquistada por los ingleses. Nos hubiera ido muy mal también, pero hoy estaríamos mucho mejor. En fin, también falleció Leib Melach, un escritor en yiddish, al que probablemente no conozcan, pero que sin embargo escribió una serie de historias muy interesantes, entre ellas Mississippi, y creo que por ahí tenía yo, no sé si lo encuentre, tenía yo una... había yo encontrado una canción sobre Leib Melach, sobre la obra de Leib Melach y Mississippi, porque él estuvo recorriendo, salió de Polonia, murió muy joven, murió en Estados Unidos, y estuvo recorriendo el mundo y escribiendo sobre los derechos humanos de todo el mundo. Una característica también muy clara de los escritores en yiddish. A ver, creo que aquí lo tengo, voy a ver si... Por cierto, su nombre era Salzman, Leib Salzman, y luego se puso Leib Melach. Y venía originalmente de Polonia, y creo que aquí vamos a poder escuchar la canción de Mississippi. A ver si la escuchan. ¿Se escucha? Sí. A ver. Here's to the state of Mississippi, for underneath their borders the devil grows no light. If you drag her muddy rivers, nameless bodies you will find. Oh, the fat trees of the forest have hid 1,000 cries. The calendar is lying when it reached the present time. Oh, here's to the land you torn out the heart. Mississippi, find yourself another country to be part. Bueno, esto es un pedacito de la canción, de la traducción al inglés del poema de Mississippi, en el que claramente Leib Melach subraya lo bellísima que es la tierra de Mississippi, en la cual si remueve uno cualquier piedra, encontrará uno el cadáver de alguien injustamente asesinado, que es lo que prácticamente cubre todo el estado de Mississippi. Pocos poetas han determinado tan claramente la relación entre los protestantes del sur y los negros. Ese fue el Leib Melach. ¿A quién más tenemos? Pues no tenemos a nada más y a nada menos que la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad llegó un día como hoy es 17, sí, hoy es 17, un día como hoy llegó a los Estados Unidos, regalo de Francia, y bueno, ahí la pusieron en Nueva York, y pues estaba muy bonita y muy simpática, pero realmente la Estatua de la Libertad solo se volvió verdaderamente famosa y significativa gracias a una señora sefaradí. A veces no dejan de sorprenderme estos sefaradís y su creatividad y su productividad.
Emma Lazarus, hija de una familia que se dedicaba a cultivar y exportar azúcar desde Jamaica. Y Emma Lazarus, viviendo en riqueza cómodamente en Nueva York, sin embargo, escribió lo que es la placa que hizo famosa a la Estatua de la Libertad. Denme a sus pobres, denme a sus masas, denme a todo aquello que a ustedes no les sirve de nada. Y todo aquello que para Europa no servía de nada, vino a construir el país más poderoso del mundo. Eso demuestra cómo los humanos siempre nos equivocamos al juzgar a otros. Todo lo que Europa, lo que era la basura de Europa, ya fueron 2 veces, bueno, ahorita con Ucrania, 3 veces a rescatar a los europeos de sí mismos. Difícilmente, ojalá algún día se escriba realmente la verdadera historia de Europa, las interminables masacres entre sus países y sus tribus, y cómo entre comillas, lo peor de sus hijos ya tuvieron que ir 3 veces a salvarlos de sí mismos para evitar su absoluta destrucción. Y eso es, si no me equivoco, bueno, agreguemos uno más, porque además es de moda hoy. Ethel y Julius Rosenberg, y no tienen que ver con los Rosenberg de México, creo, porque a los Rosenberg de México no los han fusilado todavía, pero entonces estos Rosenberg hicieron algo que realmente nos mantiene vivos a todos hoy, si es que lo hicieron. No está muy claro si realmente ellos entregaron el secreto de la bomba atómica a los rusos o no, pero si lo hicieron, fue una bendición. No se sabe porque además los americanos eran tan antisemitas que con la época de McCarthy y todo, que igual les colgaron el muertito, igual que a Dreyfus y a otras personas, y no son culpables. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Ellos fueron acusados por el hermano de Julius, fue el que dijo que él lo había involucrado. Julius había pertenecido a una organización comunista de más joven, y a raíz de eso lo detienen y detienen a su esposa. 13 años después, el hermano dice que no fueron culpables y que él los inculpó porque a él lo hicieron firmar a fuerzas, y 20 años después abren los expedientes y resulta que todo el juicio estuvo amañado y estuvo hecho a modo de incriminarlos. Pues qué cuñadito, ¿verdad? Philip quiere comentar algo. Vamos a escucharlo. Adelante, Philip. Philip, se quedó trabado, Philip. Bueno, ahorita le damos la palabra, ahorita que pueda. Si quieres abrir tu micrófono, Philip, porque está cerrado y no te escuchamos. Disculpen, no lo abrí, pero ya estamos. Perfecto. Bueno, decía yo que qué curioso de que la persona que lo interpreta totalmente en estilo country. Es muy, muy bonito poema, la verdad. Pero volviendo a los Rosenberg, Ethel no era culpable, según se supo en la investigación por ahí que se hizo cerca de los 90, entre los 90 y el 2000. Pero resulta que Jules era espía y espiaba, se sabe con los documentos que en aquella época sacaron, espía rusa, Washington. Él proporcionó, parece que fueron documentos que no tenían nada que ver con la situación de la bomba. Fueron los únicos, además, que fueron electrocutados como espías. Es lo que podría yo añadir. Y que no son parientes tampoco del clan de México. Aunque quizás se podría añadir que Rosenberg es un nombre tan común como sería Pérez o García en el ambiente castellano. En Europa Central, Rosenberg es un nombre muy, muy común. O Müller en México, dicen ahora. Equivale a un monterroso, porque Rosasberg, montaña en alemán, la traducción de montaña de rosas sería Monte Rosso.
Bueno, pues gracias. Entonces, sabemos, sin embargo, sabemos hoy que gracias a lo que hayan hecho o no hayan hecho los Rosenberg, lo que haya hecho alguien y el llamado más grande en Europa Oriental, porque todo mundo sabe que tanto Putin como Biden tienen un montón de bombas atómicas a su disposición y que el utilizarlas no le va a permitir ganar a ninguna batalla, y eso es lo que ha permitido crear la unidad económica europea, la Comunidad Europea, y haber tenido casi, para Europa, que es casi inconcebible, 50, no se había dado jamás desde el Imperio Romano una época así de paz en Europa, y todo se debe a que ambos lados tienen la bomba atómica. Creo que esta es la última, ¿verdad? No, ya esta es la última. Lee Krasner. Ella es nada más alguien para admirar su obra. Lee Krasner Pollock, que además se volvió el nombre Pollock. Si usted tiene un Krasner Pollock, usted tiene mucho dinero en la bolsa, porque es muy famosa en los Estados Unidos, muy popular en los Estados Unidos. A quien le gustan todos estos rayas y estos cuadros, tiene cosas muy interesantes. Yo tengo que reconocer que yo en cuanto a arte nomás no la hago muy bien, porque estuve la semana pasada en una exposición en el Museo de San Diego, que había cuadros de Monet y un montón de impresionistas, y a mí no me impresionaron. Pero luego llegué a la casa de Yiddish y vi un montón de cuadros más modernos, y yo creo que el significado de los cuadros, pues eso sí me impresionó, y no los impresionistas. Lo que me impresionó de los impresionistas fue que la colección pertenecía a un cervecero alemán en Argentina, que se regresó de Argentina a Francia, donde estuvo durante la guerra. Y yo pienso que no debe de haber, que se me hace muy extraño que cuánta gente se habrá regresado a Alemania antes y durante la guerra, y que este señor cervecero argentino, que dejó una enorme fortuna y cientos de cuadros, él regaló 350 cuadros de impresionistas reconocidos. Es una fortuna. Y yo me pregunto, no lo pude encontrar, estuve buscando, no hay biografías de este señor, no hay mayores datos para poder corroborar cuántos de estos cuadros se robó este señor de familias del Holocausto en Alemania. Porque para mí no hay otra explicación, porque por más alcohólicos que fueran los argentinos y por más que vendan, tener una colección de más de 1000 cuadros de todos de artistas famosos, así nomás por sus utilidades en la cervecera, se me hace mucho más lógico que las utilidades de la cervecera y una manita de Himmler le hubiera ayudado a juntar esta colección, pero no lo pude corroborar. Entonces, no me impresionaron los impresionistas, me impresionó el que los coleccionó. No me impresiona Lee Krasner, pero otra vez, nadie debe de basar su juicio artístico en mis gustos, porque en esa área yo no. Yo quiero agregar algo sobre ambos temas que comentaste ahorita. Lee Krasner fue esposa de Jackson Pollock y además fue su maestra. Y nunca fue reconocida porque siempre quedó, digamos, a la sombra de los trabajos de su esposo, a pesar de que los críticos los juzgan como mejor trabajo, los de Lee Krasner, que los de Jackson Pollock, porque una mujer expresionista pues no era, digamos que no era considerada. Estábamos hablando de una época, los 40, 50, 60, donde las mujeres siempre quedaban de alguna manera relegadas y a la sombra de los esposos. Entonces, creo que esto es algo que muchas veces no se reconoce, ¿no? El valor artístico, digamos, de las obras de las mujeres. Y así como ella, pues hay escritoras y hay músicas y etcétera, ¿no? Y por otro lado, el coleccionista es Bemberg, se apellida Bemberg, y él nació en Francia, lo llevan a los 8 meses a Argentina y regresa a vivir a Francia. Incluso su colección está
en un castillo que compró en Francia, y hay un El museo. hotel de Assat, sí. Sí, El hotel de Assat en Toulouse. así es, y es impresionante la cantidad de obras que tiene, ¿no? Y bueno, ni siquiera sus museógrafos dicen que él era muy discreto y que nunca habló del origen de sus cuadros, aunque parece que los abuelos ya tenían dinero desde antes, ¿no? Pero que él nunca hablaba del origen de los cuadros. Nada más eso. Alguien conoce algo de Francia o de arte y puede rastrear y decirnos quién es George Bemberg, B-E-M-B-E-R-G, George Bemberg, y quién puede aprender de la Fundación Bemberg en Toulouse. Se lo agradeceríamos para poder saber si estos cuadros son o no son rescatados, más bien robados del Holocausto, como los violines, pero sin ser rescatados. Entonces esos son las fechas. Se me hizo que entre toda la gente que falleció, sobre todo si bien predominaron los fallecimientos, pero con todas estas fechas creo que había un común denominador interesante entre pensadores, filósofos y importantes personalidades del judaísmo internacional. Y ya estuvo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, de momento no. Maya, tienes la palabra. Yo solo quiero agradecerle a Daniel que haya participado y que lo haya hecho tan bien preparado. Muchas gracias. La preparación Espero que me sigas apoyando más y más y más. Gracias. La investigación y preparación es de Judith. La selección es mía, la preparación es de Judith, el programa es tuyo y el público es de todos. No es mío, es de todos nosotros y de todos los que lo ven y participan. También es de Felipe, que participa cada semana. Gracias, Felipe. A ver, ¿quién está ahorita en la pantalla? Yo quisiera decir algo, ¿puedo? Adelante. Quiero felicitar este programa. No me había yo nunca entrado a una clase de la Lerer que Maya. Ah, caray. No, pero ahora que estoy recluida porque tengo COVID aquí en mi casa, entonces entré y no sabe cómo me encantó. Ay, Me gracias. encantó lo que aprendí, creo que de Diario Judío es Daniel, de Daniel. Sí. A usted la admiro, fue el líder que de mis hijas, de las niñas Halkin, Marion, Lilian, Sharon Halkin. La admiro, claro. cómo está usted de bien y de actualizada. A Judith no sé quién es, la maestra Judith, pero extraordinario me pareció y sobre todo lo que aprendemos. Muchas gracias. Y del concierto del domingo que pude asistir, porque después de esto fue cuando caí el lunes, maravilloso. Fue algo extraordinario. Y el programa escogido fue una bendición a los oídos de todos nosotros los que pudimos estar personalmente. Maravilloso, espero que lo hayan grabado. Sí, seguro se grabó. Y que se pueda volver a... Pedacitos, ya oíste algunos pedacitos. Isaac, yo te felicito por tu madre y te felicito también por todo el trabajo que tú desempeñas. Ya sabes que en lo particular nos conocemos hace muchos años del trabajo comunitario y yo te quiero y te estimo mucho. Ya sabemos que Ceci trabaja impresionantemente en la comunidad, así que muy agradecido por sus palabras. Gracias por todo y que tengan muy bonito fin de semana. Ay, muchas gracias. Gracias. Igualmente. ¿Alguien más que quiera? Gracias por lo que dijiste, ¿eh? Al contrario, es más que la verdad. Participar. Gracias. De verdad, me diste vitaminas.
Qué bueno, de eso se trata. Estas clases, Melene, que Maya, son cada semana. Sí. ¿Qué días son? Todos los viernes a las 12 del día. Correcto, lo voy a tener muy en cuenta. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Wow! Creo que ahora recibí vitaminas para toda la semana. ¡Qué barbaridad! Estoy muy emocionada. ¿Alguien más que quiera hablar? Philip quiere comentar algo. A ver. A ver, muy rapidito, ya que Daniel hizo favor de hablarnos de la basura que venía de Europa y cómo había agrandado Estados Unidos, yo tengo una anécdota que nos puede ser útil y les recomiendo a todos que les interese ver qué se hace con la basura, de que en YouTube muchísimos pequeños clips no se oye. No se oye bien, Philip. Todos esos tamaños de las pilas chiquitas y más grandes, o las que usamos en los relojes, o las que usan en los satélites, que usan muy poca energía. Hoy en día hay una compañía que desde hace 5 años, 6 años, se dedicó en Estados Unidos a hacer pilas nucleares, que se hacen de la basura nuclear, porque ustedes saben que para fabricar energía eléctrica en centrales nucleares, enorme, con los ánodos enormes que quedan contaminados, emitiendo radiación que no se sabe qué hacer. Habla. En las islas de toneladas de puede filtrar y esto pues es tremendo. Entonces, la basura nuclear la emplean como fuente de energía para esas pilas y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo diablos le hacen para contener la radiación? ¿Cómo le hacen para que no salga? Y aquí viene la innovación que en cualquiera de los videos de 3 minutos les va a encantar. Recubren la batería muy rápidamente, esto se los digo, de grafito. Y el grafito lo elevan con la tecnología que tienen, no sé cómo, a temperaturas enormes y a presiones enormes, y resulta que el grafito, que es carbón, el carbón cristalizado a esas temperaturas y esas presiones, es diamante. Entonces, están recubiertas de diamante, que son, bueno, piedritas minúsculas, porque es una nanotecnología la que se emplea. Entonces, estas piedritas súper minúsculas recubren y no permiten que salga la radiación y permiten además una eliminación en su momento de la batería con no sé qué tecnología, pero está en esto para los que tengan la curiosidad de ver qué se puede hacer con la basura. Ahí está la manera quizá de deshacernos de la basura radioactiva de las centrales nucleares que han demostrado ser tan efectivas. Curiosidades de la basura. Eso era todo. Gracias, Felipe, por tu participación. Interesantísimo, interesantísimo. Aquí en Tijuana estaba el líder de la grafitología mexicana, creo que murió con COVID, ¿no? No sé. Hay que decirle a Judith que coordine, que la coordinadora no tenga cerrado su micrófono. Porque si la coordinadora tiene cerrado su micrófono, nadie oye a la coordinadora. Sí, fue un personaje, bueno, una persona muy importante aquí en Tijuana. Ahorita estoy tratando de recordar su nombre. Él le llamaban precisamente el señor grafeno, era su apodo. Trabajaba con todo el grafeno y todas las aplicaciones del grafeno, incluso escribió varios libros. Y la próxima semana les traigo algo de esto, y también puedo comentar un poco o poner uno de los videos que nos estaba recomendando ahorita Philip Rosenberg. Puse en el chat un link al video, pero lo vamos a poner en la memoria del programa para que lo puedan ver ahí. Sí. Para quienes no pudieron escuchar a Philip Rosenberg porque estaba muy cortada su conversación, yo creo que tiene muy mala su comunicación de internet en su casa o tiene muchos programas abiertos en su computadora. Lo que dijo fue que están usando los desechos de las plantas nucleares
para hacer tipo cigarros de desechos nucleares que se rodean de grafiti, no de grafiti, de grafeño. Grafeno. Sí. De grafeno, se rodean de grafeno que los hace quemarse hacia adentro. En vez de explotar, implotan, y al implotar generan energía, queman lo que tenían de energía nuclear, generan un montón de energía nueva, utilizable y que no es radioactiva, y al final solo quedan cenizas totalmente inútiles y sin ningún peligro. Te añado algo, Daniel. La cantidad de energía que puede producir es enorme. En una batería pequeña dura 29,000 años. Lo oíste bien. 29,000 años de energía que pueden desarrollar para consumos muy pequeños como digamos que Elon Musk, que está muy interesado en esto, obviamente, y posiblemente ya invirtió en esta compañía, calculan que para los coches de baterías eléctricas pueden quizá hacer baterías que duren 80 o 90 años. Pues mira, con que lograran hacer una que alcance 500 kilómetros sin tener que recargarla, ya iríamos de gane. Imagínate tu reloj heredado a varias... Yo quiero una de esas. Todo lo que hay que hacer es poner este programa en esa batería. Sí, nada más como comentario, la persona que comentaba Daniel es Marco Alfonso Lepe Cisneros y fue fundador del Instituto Mexicano del Grafeno. Le comentaban en alguna ocasión, en alguna reunión, que al grafeno se le llamaba el material de Dios por sus múltiples, pues los múltiples usos que puede tener, ¿no? Y bueno, ya podremos comentar más si alguien le... Espero que la semana próxima, porque ya ahora ya nos pasamos. No te preocupes. Yo sé, no me preocupo, pero pues no sé, a lo mejor la gente ve después otra cosa. Claro. Y la estamos entreteniendo. Pero yo quería agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros ahora. Espero verdaderamente que haya estado interesante el programa para todos, que a cada quien le haya dado algo. Yo lo sentí muy completo. Y le agradezco a Isaac, a Daniel, a Judith por su apoyo constante que me dan cada semana. Muchas gracias. Y voy a incluir en estas gracias a Felipe también. Él está ahorita participando con nosotros. Gracias, les deseo a todos, como diría mi hijo Daniel, a Gut Chávez, un buen sábado, a Gute Woche, una buena semana, y que todos estemos perfectamente bien y mejor la semana que entra y que nos volvamos a ver. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Gracias, Judith. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12. Y síganos en diariojudío.com, suscríbanse a nuestro boletín. También estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify y pueden seguirnos por todos esos medios. Gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12. ¡Mua! Para todo el mundo.